país en los últimos meses a raíz del hallazgo de osamentas en Pisagua y otras localidades de Chile. Un sector de la ciudadanía estima que todo esto debe olvidarse, que forma parte de un pasado crítico, que hurgar las heridas lesiona la convivencia nacional. Respecto a los males ajenos, hay que tener algo de cuidado. La historia nos enseña que todo daño injusto que se infiere es fuente de nuevos problemas cuando no existe la reparación necesaria para las víctimas de atropellos o para sus familiares. Es por ello que otras personas estiman que la reconciliación hay que buscarla a partir de la verdad, no como una forma de imponer castigos que constituyan venganza, sino para reivindicar el nombre de muchos chilenos que fueron sometidos a injustos cargos para justificar sus muertes. También para entregar las reparaciones que corresponda si se comprueba que agentes del Estado participaron en actos de violación a los derechos humanos con resultados de muerte. Y además, para indagar el paradero de muchos detenidos desaparecidos cuyos familiares aún no recuperan sus cuerpos. Con esta finalidad, no para condenar, sino para tratar de hacer luz, convencidos de que la verdad ayudará a cicatrizar las heridas, Informe Especial incursionó en el tema de los detenidos desaparecidos. El periodista Guillermo Muñoz estuvo en Pisagua, en Copiapó, en Paine, en Concepción, en Valdivia y en Chillhuilo. Investigó algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile. Supo del drama de muchas familias que aún buscan verdad y justicia para superar años de tristezas y privaciones. En suma, conoció la magnitud de un problema que lacera nuestro cuerpo social y sobre todo ello nos cuenta en el siguiente reportaje. El 2 de junio, Pisagua se transformó en un verdadero detonante en el tema de los detenidos desaparecidos. Ese día, el arqueólogo Olaf Olmos, luego de varias jornadas de intensa e infructuosa búsqueda, acompañado del juez de Pozo Almonte, Nelson Muñoz, comenzó a cavar exactamente en este lugar. Poco más tarde, y a una altura de unos 60 centímetros, apareció el primero de los 21 cuerpos encontrados. Correspondía a Manuel Sangüesa. El hallazgo de la fosa, aquel forado en medio de las silenciosas arenas nortinas, provocó una reacción de verdadero estremecimiento nacional. Un forado de 10 metros de largo y 2 de profundidad, vecino al antiguo cementerio, cuyas tumbas datan del siglo pasado. Las caprichosas entrañas del desierto se negaron a borrar las evidencias y conservaron los cuerpos como el testimonio de un pasado que se remonta a los albores del régimen militar. Fue en esos primeros meses cuando un equipo de la televisión de Alemania Oriental burló todas las precauciones del gobierno chileno. Simulando ser periodistas germano-occidentales, lograron llegar hasta Pisagua. Allí realizaron este documental sobre la situación de los detenidos de la época. Imágenes exclusivas que mostraban grupos de disciplinados prisioneros efectuando ejercicios o entonando himnos militares. La caleta de Pisagua por segunda vez se convertía en un centro de presos políticos. Durante el gobierno de Gabriel González Videla, fue lugar de reclusión para dirigentes y militantes comunistas puestos al margen de la legalidad por el propio presidente a quien habían ayudado a elegir. En el año 73, la cárcel de Pisagua, donde se desarrollaba un plan experimental de prisiones, fue desalojada de reos comunes, reemplazados masivamente por detenidos políticos. El campo estaba a cargo del teniente coronel Ramón Larraín, ya fallecido, y jefe militar de la zona era el actual general en retiro, Carlos Forestier. El día 20 de septiembre se informó de las primeras muertes de Pisagua, 6 detenidos que habrían intentado escaparse. Se les aplicó la ley de fuga. Luego, al menos 4 consejos de guerra condenaron a la pena máxima a otros 12 detenidos. Los cuerpos nunca fueron entregados a los familiares, ni tampoco se informó sobre el lugar de su sepultación. También desde aquí desaparecieron 6 personas vinculadas al tráfico de estupefacientes y declaradas oficialmente en libertad. Sin embargo, sus restos fueron identificados en la fosa de Pisagua. Estas imágenes corresponden al día 2 de junio. Respondiendo a una denuncia presentada por la Vicaría de la Solidaridad, el juez de Pozo Almonte, Nelson Muñoz,
se constituye en el lugar. Está acompañado del arqueólogo Olaf Olmos y de un grupo de paleros. Los primeros días de búsqueda habían sido un fracaso y los ánimos comenzaban a desmoronarse. Pero la pericia del arqueólogo permite detectar indicios casi imperceptibles. A los pocos minutos ya no hay duda, es la fosa buscada. Y envuelto en un saco aparece el cadáver del dirigente comunista Manuel Sangüesa. Las características del suelo y la falta de pluviosidad parecieran convertirse en aliados de la investigación. A los ojos de un experto, la identificación no presentará mayores dificultades. El cuerpo de Sangüesa registra huellas claras de los impactos de bala. Hay fatiga y nerviosismo en el juez y sus colaboradores. Y la tensión aumenta al aparecer los restos de los otros fusilados. En total, son 21 cadáveres enterrados clandestinamente y correspondientes a prisioneros del campo de Pisagua. Sí utilizaron cal, ¿cierto?, para precipitar la descomposición y también el deterioro de los cuerpos, ¿no? Ahora, la cal sin duda actuó en el caso de las osamentas de Pisagua, pero hasta un límite, digamos, mientras estaban los líquidos, ¿cierto?, y los aceites del cuerpo, ¿no? Posteriormente, la cal, ¿cierto?, mezclada con los suelos, ayudó y contribuyó a una compactación, ¿no?, alrededor de los cuerpos. En definitiva, hubo un intento para que los cuerpos se descompusieran, ¿no? Claro que sí. Yo creo que hubo un intento al echarle cal sobre los cuerpos, ¿cierto? Hubo un intento de hacerlos desaparecer. Debido a la conmoción originada por el hallazgo, la Corte Suprema designa al magistrado Hernán Sánchez Marré como ministro en visita. Actualmente este enfrenta una contienda de competencia con la justicia militar que solicitó se le traspase el proceso, conflicto que finalmente deberá dirimir la misma Corte Suprema. Sin embargo, a juicio del abogado Carlos Vila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Iquique, la justicia militar solo pondría una lápida en la investigación. Claro, todos los antecedentes nos dicen que anteriormente ha ocurrido eso. La justicia militar ha aplicado la ley de amnistía y se han archivado los antecedentes. No se ha seguido investigando más allá. De la justicia militar y del ejército ha habido muy poca colaboración. El ministro Sánchez Marré mandó a pedir los procesos que se siguieron por los consejos de guerra en Pisagua y sencillamente se informó de que no se tenía idea de dónde estaban esos procesos. En la Catedral de Iquique se realiza una misa en memoria de las personas encontradas en la fosa de Pisagua y de los detenidos aún desaparecidos. Con el apoyo de la Iglesia, los familiares han generado su propia organización destinada a proseguir los trabajos en el desierto. Para eso solicitan ayuda económica y colaboración de los militares que pudieran manejar antecedentes sobre otras inhumaciones clandestinas. En reuniones semanales con un equipo de profesionales de la salud mental, las viudas, hijos o padres de los ejecutados y detenidos desaparecidos liberan sus sentimientos e intercambian experiencias. Se habla de la desintegración de las familias, de las angustias económicas, de los tratamientos psiquiátricos, de la tranquilidad de aquellos que encontraron a sus parientes y de la torturante obsesión de los que aún ignoran el paradero de sus familiares. Yo me quedé con 3 hijos. El mayor tenía 3 años y mi melliza 10 meses cuando mi marido me lo fusilaron. Porque ni siquiera he tenido la dicha de tenerlo conmigo, de enterrarlo, de decirle a mis hijos, ustedes tuvieron un padre y aquí está. Por eso pido, exijo, que me digan dónde está mi marido, poder recuperar sus restos. Porque yo siempre lo he soñado y siempre lo sueño vivo y que llegue al hogar. Gracias a Dios, mis hijos no sienten odio. Y de eso doy gracias a Dios porque eso fue lo que más me pidió mi marido en vida. En sus últimas palabras que me mandó a decir, cuando ya sabía que lo iban a fusilar, Lidia, te pido un favor, me dice, mijita, por favor, no críes a nuestros hijos con odio. Que ellos sepan la verdad cuando tengan edad suficiente de comprenderla, pero que los perdonen, porque ellos no saben lo que están haciendo.
Mis hijos no tuvieron adolescencia, sus dos hermanos. La chica, en lo mejor de la vida, le quitaron a su hermano que se adoraban. El chico tenía 6 años, nos vio sufrir enormemente, entonces tampoco tuvo una infancia feliz, como la tuvo mi hijo mayor, que en su carta me dice: gracias a ustedes soy lo que fui, y he vivido una vida plena, 26 años bien vividos. Conocí el amor de ustedes y el otro amor, por eso no tengo pena al partir. Al fin y al cabo muero por lo que es justo. No tengan pena por mí. Yo a Dios me he encomendado y sé que Él está conmigo. Con el amor de siempre, Tito. Esa fue su despedida. Mónica y Silvia Manríquez, junto a Jaime y Jorge Chanes, son dos parejas de hermanos, cuyos padres aparecieron en la fosa de Pisagua. Ellos eran Luis Aníbal Manríquez y Nicolás Chanes, vinculados en la época al contrabando y tráfico de drogas. Sin embargo, según las autoridades de ese entonces, ambos habían sido puestos en libertad, al no comprobárseles responsabilidad en aquellos delitos. Salió un bando el día 31 de enero del 74 donde decía que era puesto en libertad por falta de mérito. Fue anunciado en prensa y radio. Él nunca llegó a la casa. Entonces mi hermana Silvia, ella le escribió una carta al general y le contestaron donde él había sido puesto en libertad, que ellos no eran responsables de que él no hubiese llegado nunca a la casa. Solamente él es el culpable de que nunca haya llegado, y esa fue toda la información, porque después nunca hubo ninguna información oficial. La respuesta más que nada fue del general Forestier, que fue una carta dirigida, una respuesta a mi madre, donde señala de que mi padre fue dejado en la localidad de Guara a petición de ellos, o sea, en el grupo de 6 personas, y que mi padre había salido exonerado de sus cargos de tráfico de estupefacientes y tráfico de armas. Mi mamá, con la desesperación, o sea, no lleva a dónde acudir, por lo menos le llevó, digamos, a enviar una carta a la señora la excelentísima dama, para poder recibir una respuesta más concreta. O sea, lleva la parte Lucidia, ¿no? Sí, a la señora Lucidia. Y ella en la carta ratifica también lo mismo, que salió en libertad el 15 de enero del año 74. Mi padre fue detenido el día 19 de noviembre del año 73. Los consejos de guerra realizados en la zona tuvieron un protagonista estelar, el abogado Mario Acuña, quien actuó como fiscal en esos procesos. Eran los tiempos en que a Iquique se les indicaba como el paraíso de la coca. Incluso algunos miembros del Poder Judicial fueron alcanzados por la investigación. Activamente trabajaron en esas pesquisas el abogado Julio Cabezas, del Consejo de Defensa del Estado, los funcionarios de Aduana, Borris y Calderón, y el jefe regional de Odeplan, Freddy Taberna. Todos ellos, luego prisioneros en Pisagua y juzgados y condenados por el fiscal Acuña, a quien según versiones habrían estado a punto de comprobarle su participación en esos hechos. Patricio Cabezas, 31 años, trabajó activamente en el hallazgo de la fosa donde se descubrió el cuerpo de su padre, el abogado Julio Cabezas. Para el joven, la condena que éste sufrió respondería nada más que a una simple venganza por las investigaciones que realizaba. No fue asesinado por política, fue asesinado por la investigación que llevaba, que comprometía a muchas personas. Concuerdan los hechos, o sea, el caso de mi papi, que estaba investigando todo esto, y el caso de los coqueros que venían siendo los que podrían haber culpado directamente al fiscal. Ahora no hay pruebas contra él en ningún aspecto. O sea, se eliminó una cosa y se eliminó lo otro, testigos. Actualmente el abogado Mario Acuña vive en el exclusivo sector de Playa Brava, en Iquique. Está retirado del Poder Judicial y ejerce privadamente la profesión. A pesar de las gestiones, el ex fiscal rechazó nuestra petición de entrevista, como lo ha hecho sistemáticamente con casi toda la prensa. Protagonista directo de los consejos de guerra fue el abogado Juan Enrique Simbruno, quien debió actuar como auditor en uno de esos procesos. Hoy recuerda lo que califica como increíbles incongruencias. Los cargos estaban
tan mal redactados que no se sabía de qué estaban acusados. Por ejemplo, aquí se les acusa a la mayor parte de los imputados el famoso plan AGT, lo que se llamó el plan Z. Entonces el mayor González me dijo, pero si esto está visible, pues me dijo, pero ¿de dónde lo sacó mayor? Bueno, de los diarios de Santiago. Esos fueron los cargos. El abogado Zimbruno señala también las circunstancias en las cuales el entonces fiscal Mario Cuña involucró en la nómina de detenidos al integrante del Consejo de Defensa del Estado, Julio Cabezas, finalmente fusilado. Parece que había una situación personal entre él y el señor Acuña desde antes. Entonces, se aprovecharon de estas circunstancias y lo incluyeron en la lista de gente citada a la intendencia. Esto es lo presencié yo. Le dijeron a un señor que era director, no sé de qué, un diario regional de Quique, no sé si de Quiqueño, en fin, otro nombre cualquiera. Le dijo el señor Acuña, oye, incluyen al Gordo en la lista de los llamados a la intendencia. Zimbruno participó en el Consejo de Guerra que condenó al fusilamiento a los procesados Taberna, Samson, Rus y Fuenzalida. El fallo necesitaba de la unanimidad y yo voté en contra, pero igualmente se realizaron las ejecuciones, dice el abogado Zimbruno. Que basta un solo voto disidente para que la pena de muerte no podía ser aplicada, ya que la norma procesal común, civil, es aplicable también a procedimientos militares, en que la condena a muerte debe ser tomada unánimemente. Y no había unanimidad en el momento en que se ponía una persona, o dos, para el caso daba lo mismo. A unos 150 kilómetros de Iquique se ubica la caleta de Pisagua. Durante la época del salitre fue un centro neurálgico de actividad. Hoy quedan pocas huellas de ese pasado lleno de bonanza. Según cuentan, muchos habitantes iniciaron el éxodo luego que el pueblo se transformara en centro de detenidos políticos. En estos momentos deshabitada, la cárcel es una mole inmensa. Un verdadero injerto arquitectónico que rompe los esquemas simples de Pisagua y que se levanta como un testigo enigmático, clausurado férreamente para los ojos locales y foráneos y sobre todo para los del periodismo. Los pesados cerrojos de la cárcel de Pisagua se abren hoy por primera vez para la prensa. Son candados y cerrojos llenos de simbolismo, que marcaron el destino, la vida y también la muerte de un grupo de detenidos políticos luego del 11 de septiembre de 1973. Son estos candados y cerrojos que hoy se abren para introducirnos en la historia, en los vericuetos de un pasado doloroso, donde cada centímetro de oficina, pasillos, puestos de guardia y calabozos contiene una parte importante de la verdad. Exactamente hasta este lugar se permitió el ingreso en 1973 a la televisión alemana. Es el sector frontal, donde se encontraban las dependencias de los militares. En la que fue la sala de guardia funciona ahora la planta de la compañía de teléfonos. En otras oficinas se constituían los consejos de guerra. Detrás de estas rejas estaban los prisioneros. Más de 300 reclusos llegaron a permanecer en este lugar, 10 veces más que los 30 reos comunes que habitaban normalmente el penal. En el primer piso la hilera de duchas, un par de incómodos baños y las llamadas celdas de incomunicación, piezas de no más de 8 o 10 metros cuadrados, donde habitaron simultáneamente hasta 20 o más detenidos. En el segundo y tercer piso estaban los calabozos de mayor tamaño. En estos momentos, la cárcel pertenece a un próspero empresario ariqueño, quien la adquirió en un módico precio el año 1988 durante un remate público realizado en Santiago. Pensaba instalar aquí un hotel, sin embargo sus planes cambiaron drásticamente luego del hallazgo de la fosa. Ahora es nada más que su ocasional refugio para los fines de semana. Aprovechando nuestro permiso de filmación, un grupo de 3 ex prisioneros de Pisagua logró ingresar también a la cárcel. Fueron momentos de evocativa emoción para Pedro Aravena, Guillermo Morales y Héctor Taberna, este último hermano del fusilado Freddy Taberna.
Las imágenes del pasado parecían agolparse y las miradas ansiosas querían recapturar cada detalle. Los diálogos se atropellaban, chiqueando e intercambiando recuerdos de una etapa que marcó su vida. Bueno, yo, por ejemplo, los ruidos que me como un sello, así con un estigma, de continuar escucho yo ese ruido y cárcel de Pisagua, las rejas. Cuando entraba las cadenas, porque las cadenas era llegar acá y nombrar, empezar a nombrar. Las vendas, escuchar a veces gritos ahí mismo. Bueno, lo que significaba que sabía que uno tenía que ir a la tortura y si volvía o no volvía, pues era lo más significativo. Y además que no paraban todo el día, pues era algo sistemático, día y noche. En 1973, Héctor Taberna tenía 22 años. Se presentó voluntariamente al llamado de las autoridades en Iquique y estuvo 9 meses preso en Pisagua. Aquí compartió los últimos minutos junto a su hermano Freddy, condenado a muerte por el Consejo de Guerra. Y también recuerda las circunstancias en que 6 de sus compañeros fueron sacados de la cárcel y a los que luego se les aplicó la llamada ley de fuga. Entonces ofrecen 6 voluntarios para salir a pintar. Sacaron, sí, Chico Lizardi, compañero del partido, estaba al lado de la puerta. Eso ofrecía para salir a pintar. No, ahora necesito 6 voluntarios para los pilotos. Y ahí pasó. Capitán Benaide, ¿cuál es el suyo? Michel Nach, por ejemplo. Teniente Ampuero, ¿cuál es el suyo? Caña. Así, por cada cual. Entonces, pues, su comandante Larraín falta el suyo. Bueno, chicos, tanto que molestáis, anda vos. Por el Chico Lizardi. Eso es lo que más no recuerdo, o sea, que fue muerte como planificada, premeditada. ¿Esas personas que fueron sacadas así con una especie de voluntario, se les aplicó la ley de fuga después? Sí. Realmente, y varios de ellos no querían salir. En contadas ocasiones los presos podían abandonar la cárcel, más bien casi exclusivamente cuando debían realizar en el exterior trabajos para la mantención del mismo recinto. Pero a las pocas semanas, el Teatro de Pisagua, una hermosa réplica del Teatro Municipal de Iquique, se transformó en la válvula de escape para las tensiones de detenidos, soldados y pobladores. Los fines de semana, por orden del comandante Larraín, se presentaban allí variados espectáculos. Fue una idea del propio comandante para levantar el ánimo a las mujeres que permanecían detenidas en un galpón vecino al otro, recuerda Guillermo Morales. Trajo a las mujeres y las sentó asiento por medio. Él se ubicó en el palco, atrás los prisioneros y en el fondo, en el segundo piso, en la galería, llena de militares con metralleta bala pasada. Se inició el show, lo inició él, leyendo unas condenas, y después demandó la iniciación del show ese famoso. ¿En qué medida este tipo de actividades influía en la relación humana entre ustedes y los militares? Bueno, era muy difícil que un militar común y silvestre de tropa, por ejemplo, un día sábado se estuviera riendo con algunos payasos, con algunos artistas, y el día domingo o lunes los tuviera que golpear. El golpe ya al momento de ubicarlo era distinto. Ellos también necesitaron la relajación. Han transcurrido 17 años desde aquellos espectáculos con talentos y risas forzadas, que sofocaban angustias y tensiones, que atenuaban al menos por un par de horas las barreras entre presos y carceleros, que acercaban a hombres con y sin uniforme. Hoy Pisagua transita por el sendero del reencuentro con su normalidad. En esta multicancha, frente a la cárcel, donde muchas veces los prisioneros formaron bajo estricta disciplina militar, se realiza ahora un infantil espectáculo folclórico. Son las expresiones de una chilenidad que parece robustecerse en la lejanía del desierto, que quisiera tal vez lavar las heridas y borrar los estigmas de un pasado que en 2 ocasiones convirtió a este pueblo en campo de concentración. Sin embargo, casi 1000 kilómetros hacia el sur, el arqueólogo Olaf Olmos, pieza vital en el hallazgo de Pisagua, emprendía una nueva misión. La denuncia sobre otra fosa clandestina surgía esta vez en Copiapó. El lugar, el propio cementerio de la ciudad. Aquí el juez mantuvo a la prensa a una distancia considerable, por lo que estas imágenes constituyen un documento exclusivo.
A una profundidad de no más de 60 centímetros, el arqueólogo Olmos y su equipo descubrieron los cuerpos de 13 personas, todas detenidas luego del 11 de septiembre de 1973. Al igual que en Pisagua, las características del suelo resultaron fundamentales para la conservación de los cadáveres. Pero había una vital diferencia. En este lugar no se encontraron huellas de bala. Y a juicio de los expertos, todo parece indicar que las muertes no se produjeron por fusilamientos, sino por heridas ocasionadas con arma blanca o algún otro tipo de elemento cortante. Son cortes a la altura de órganos vitales como riñones, ¿cierto? Hígado, páncreas. Cortes a la altura del cuello, las cervicales, ¿no? Las primeras dorsales. También hay utilización aparentemente de punzones, ¿no? O un arma blanca que penetra. A un costado de la carretera panamericana, a unos 60 kilómetros al sur de Santiago, se encuentra el pequeño pueblo de Paine. Un lugar bucólico, con gente afable, de ritmo pausado y aires campesinos. Este sector es conocido como 24 de abril, ya que en ese día de 1970 se convirtió en uno de los asentamientos instituidos por la reforma agraria. Desde aquí, el día 16 de octubre de 1973, 14 campesinos fueron sacados de sus hogares y en estos momentos integran la nómina de detenidos desaparecidos. Este es el Callejón de las Viudas, un callejón de mujeres solas, mascullando la desesperanza y luchando por la subsistencia, inclaudicables en la búsqueda de sus familiares, a pesar de uno y otro fracaso. Imposible resignarse al frontón de la incertidumbre, dicen Mercedes Peñalosa, 79 años, y quien perdió 4 hijos. Sonia Valenzuela, a su esposo. Mercedes Balmaceda, a su hijo de 19 años. Lucrecia Céspedes, a su esposo. Ana Álvarez, a su esposo. Y Armanda Duarte, a su hijo de 20 años. Las cosas para no olvidarlas se trata de mis hijos. Todo lo que yo tenía en este mundo. ¿A qué hora se llevaron a sus hijos y quiénes se los llevaron? A las 3 de la mañana y dijeron que a las 6 estarían de vuelta con ellos aquí. Y hasta ahora no han vuelto. ¿Todavía tienes fuerzas para seguir luchando por esta verdad, por esta justicia? Y tendría hasta que ya no pueda hablar más, yo tendría que hablar con mis hijos. Porque si usted tiene hijos, sabrá muy bien apreciar la importancia que tiene un hijo para uno. Y los míos son 4, no era uno. Yo me levantaba y salía a andar días enteros a buscarlo y nunca lo encontré en ninguna parte. Incluso anduve en unos cerros por allá en una cuesta que se llama la cuesta del Quillay. Ahí anduvimos, habían pero montones, rumbas de muertos, pero montones, y sacamos nosotros, escarbamos con las manos, yo escarbaba, tiraba unos peñascos para abajo, y estaba ese pedazo igual que si hubieran botado unos tambores de aceite, sacaba el pelo, yo, las partes de aquí, de los huesos, de la cara, piernas, estaban las camisetas igual que un colador, con las puras balas. A nosotros le quitaron la casa. ¿Se imagina eso que decir usted entrega la casa sin tener dónde ir o comprar algo? Oye, ¿por qué le quitaron la casa? ¿No era suya? No, porque vivíamos aquí en este asentamiento. Entonces de la noche a la mañana dicen ya. Por el hecho de haberse llevado a mi hijo, nosotros quedamos en casa, que incluso ahora vivimos dedicados con un familiar. Si yo supiera verdaderamente la persona que mató a mi hijo, yo le hago pagar con la vida de él. Yo no olvido. ¿Buscaría la venganza? No, la venganza de que lo mataran no. Tiene que pagarme la vida en plata, en plata. Yo le voy a cobrar una pensión por mi hijo. Yo tampoco puedo perdonar porque a mí me dejaron en la calle. Después que a él se lo llevaron, me dejaron en la calle. Me quitaron la casa, el sitio, todo. En Paine todo el mundo lo conoce. Es Alejandro Bustos, el colorín. Campesino hasta la médula de los huesos, se autodefine. El día 17 de septiembre, junto a 4 compañeros de su asentamiento, fue detenido por carabineros. En la noche, los trasladaron hasta este lugar, la ribera de un río de las cercanías. Acusados de comunistas y sin juicio de ningún tipo, dice, fueron fusilados. La sangre de un compañero que cayó sobre él hizo pensar a los ejecutores que el colorín también estaba muerto. Los cuerpos fueron arrojados a las aguas. Providencialmente, solo herido en un brazo, Alejandro Bustos pidió para contar.
solo herido en un brazo, Alejandro Bustos pidió para contar. Primera parte, yo me presento al retén de Carabineros. Me solicitaba a presentarme al retén de Carabineros. Entonces me hicieron pasar para adentro, donde están los funcionarios Víctor Sagreo, José Retamale, Civil, Claudio Oregón, Antonio Carrasco y Francisco Lozoro. Los tres últimos eran civiles, ¿no? Civiles. ¿Qué actividad tenían ellos? Camioneros. ¿De qué lo acusaron en ese momento, don Alejandro? Que era político, era comunista. ¿Y efectivamente era así? No era comunista, era un agricultor yo. Una persona agricultor que vivía de mis trabajos yo. No, nunca pertenecía a un partido político. ¿Y qué pasa cuando llegan aquí? Los bajan, se paran un rato el furgón y abren las puertas y los bajan para atrás nosotros. Aquí los vamos a matar, dice el señor Manuel Reyes. Y lo hacen levantar los brazos y los meten la de bala, las razas. Orlando Pereira cayó encima mío. El sargento Reyes dijo, este está muerto, dijo. Está muerto, dijo, tiene la cabeza partida. Me toman de los pies a mí y me tiran hacia abajo, hacia las aguas. ¿Hacia el río? Hacia el río. Y de ahí, cuando estaba abajo, yo empezaron a tirar otros cuerpos y osos que arriba decía que por favor lo mataran, que era la voz de Ramírez. Sentí unas ráfagas de balas que tiraron hacia abajo, hacia el río. Sentí el furgón que dio la vuelta y se fueron. Ahí cuando me di cuenta que tenía un brazo atrás, que parece que me lo habían cortado, no lo tenía cortado, estaba baleado. Dicen que a 50 kilómetros de Los Ángeles se vivió una verdadera ley del oeste. Santa Bárbara en el año 73 era escenario de tensiones entre campesinos y propietarios de la tierra. Después del 11 de septiembre, la situación se agudizó radicalmente, experimentando para muchos un giro dramático. Norma Panes estaba casada hace 16 años con Miguel Cuevas Pincheira. Tenían 5 hijos. La noche del 20 de septiembre, señala, un grupo de carabineros acompañados de civiles que vestían uniforme irrumpió en su hogar. Fue la última vez que vio a su esposo. Ellos eran de Patria y Libertad, eran de aquí de Santa Bárbara, son personas criadas y nacidas que uno las conoce desde chico. ¿Estas personas cuando detuvieron a su marido venían solas o venían acompañadas de algún uniformado, de carabineros, militares? Sí, venían acompañados con 2 carabineros. ¿Estos civiles que usted menciona andaban de uniforme militar? Andaban con uniforme militar. Incluso el pelado Domínguez dice de que ellos lo mataron en el puente de las versiones que cuando andan curados por ahí. Incluso ahora mismo yo he sido insultada con ellos por el pelado Domínguez, me toca la bocina, se ríe de mí. Incluso una vez en Niebla, cuando el pelado Domínguez, venía llegando yo de la isla de Quiriquina, donde lo fui a buscar. Y venía aquí, justo en una cuadra más lejos de mi casa aquí. Choqué con ellos y ellos me escupieron la cara. Hasta ese extremo llegué. El grupo de civiles que se llevó a Miguel Cuevas Pincheira aún mantiene poder en esta zona, afirma un grupo de dirigentes vecinales. Según ellos, Santa Bárbara fue un epicentro no dimensionado e incluso ignorado en materia de represión. Con claridad, Ricardo Gajo y el resto de los dirigentes vecinales de Santa Bárbara recuerdan el caso de una persona que sobrevivió a un fusilamiento nocturno, que quedó herida en el río y que a la mañana siguiente fue rematada. Resulta que esta persona le dispararon del puente, seguramente creyeron que había muerto. Esta persona amaneció en el roquerío al medio del río. Posteriormente fueron ellos tipo 10, 11 de la mañana, cruzaron el río, desde el otro lado le dispararon hasta que lo mataron, viéndolo todo el pueblo prácticamente. La represión ocurrida en Santa Bárbara registró su punto de mayor crueldad en la madrugada del día 23 de septiembre de 1973. Ocurrió en este lugar, el puente que cruza el río Biobío y que une las localidades de Santa Bárbara y Quilaco. Allí fueron fusilados, poco después de ser detenidos en su domicilio y sin juicio de ninguna especie, Sergio D'Apolonio Petersen, de 50 años, y su hijo Jacinto, de 20 años. A menos de 300 metros del puente donde se realizaron las ejecuciones, vive aún Catalina Zapata, madre y esposa de los fusilados. De escasísima educación formal y agobiada por una realidad económica angustiosa, asumió casi con resignación fatalista
la suerte de sus familiares. Recién hace unos meses decidió plantear su caso a la Iglesia, la que lo trasladó a las carpetas de la Comisión Verdad y Reconciliación. Los antecedentes de la noche del 23 de septiembre a las 3 de la madrugada, de la detención y el fusilamiento, de su vigilia hasta el amanecer para buscar los cuerpos, del cadáver de su hijo, que yacía en una orilla del río, y del esfuerzo sobrehumano para sacarlo, y de lo que vino después. A las 3:10 de la mañana vinieron los calvos. ¿Quién los vino a buscar, señora? El carabinero Torre, y andaban los Domínguez, todos metidos, y los que son del pueblo aquí, los hechiceros, que había. Pero los Domínguez no eran carabineros. No eran carabineros, eran civiles. ¿Y cómo estaban vestidos? Estaban vestidos andaban de carabineros, andaban como de militar, así, con unas ropas distintas. Los llevaron aturdidos ya. Y allá quedó la sangre en el puente donde los mataron y los dejaron caer ahí. A las 7 de la mañana yo me levanté a recogerlos. A las 7 de la mañana si estaban ahí o se los había llevado al agua. Y uno había, pues el que recogí, estaba. Estaba su hijo, ¿no? Sí, lo recogimos en una carretita de palo con un vecino y lo trajimos para la casa y donde me llevaron unas sábanas, una fresada, un salón donde lo teníamos así, nomás sin ataúd. Enseguida lo dejé en la casa y ahí ya tomé la micro para la fiscalía. Cuando yo volví a las 6 de la tarde, me dijo el vecino, lo sacaron, dijo, antes que los militares lo encontraran, lo llevaron, dijo, fueron a botar los colgados. Porque otras personas ahí lo vieron. Colgados otro puente, ¿no? Sí, otro puente adentro ya dejó en Pelqueuco con el Biobío. Y en eso, mientras tanto, que mi mami andaba para allá y de ahí nosotros quedamos solas con mi hermana mayor, que está casada, y lo estábamos velando y teníamos una vela prendida siempre. Y ya en eso, al poco rato, nosotros no sentimos ni una cosa cuando lo dejaron en la camioneta acá al alto. Y de ahí lo sacaron, lo vinieron a quitarlo. Y nosotros los colgamos del aire, de la fresada, de todo. Y de ahí los dijeron, ya váyanse para adentro, ustedes los dijeron. Y nosotros lo vamos a llevar, lo vamos a ir a enterrar y por ahí lo vamos a dejar nosotros. Con vigorosos movimientos estudiantiles y fuerte actividad sindical, la octava región se caracterizó siempre por su activo protagonismo político. En 1973 era un reducto favorable a las posiciones de izquierda. Allí los militares actuaron con singular eficiencia, abortando tempranamente lo que pudo ser cualquier asomo de resistencia en universidades o centros mineros. Precauciones especiales se adoptaron en la zona del carbón, siempre depreciada económicamente. Era territorio rojo, se decía, en alusión a las inclinaciones hacia la unidad popular y en particular hacia el Partido Comunista. Muchos dirigentes y trabajadores pagaron un duro precio en nombre de esa efervescencia. Entre ellos, Isidoro Carrillo, primer minero en ocupar la gerencia general de ENACAR, Danilo González, exalcalde de Lota, el profesor Vladimir Araneda y el trabajador de la mina Bernabé Cabrera. Los cuatro fueron fusilados por orden de un consejo de guerra, acusados de tenencia de explosivos y de formación de grupos paramilitares. Sus cuerpos fueron inhumados clandestinamente y solo este año encontrados en el cementerio de Concepción. En la madrugada del 22 de octubre de 1973, cuando se encontraba en plena vigencia el toque de queda, los cuatro dirigentes de Lota fueron traídos hasta este lugar. Un predio que en ese momento pertenecía a Gendarmería de Chile y que se encuentra ubicado a la orilla del camino que une a Concepción con Talcahuano. Las laderas de estos cerros sirvieron de paredón natural para el fusilamiento de Isidoro Carrillo, Bernabé Cabrera, Danilo González y Vladimir Araneda. El ajusticiamiento fue la última noticia oficial respecto a los procesados. Esa misma madrugada fueron llevados en forma clandestina hasta el cementerio de Concepción, donde se procedió a su entierro. Hace pocos meses, funcionarios del cementerio rompieron su silencio y denunciaron el hecho a la justicia. Samuel Castro, antiguo funcionario, cumplía su turno en el lugar cuando un grupo de uniformados llegó hasta el recinto a cumplir con la inhumación de los cuerpos, la que se efectuó en el patio de los abedules. Bueno, cuando llegaron ellos en la noche, se golpearon ahí, casi echaron abajo el portón, y nosotros asustados, porque salimos a él y se presentaron ellos como carabineros, o sea, milico. ¿Eran militares? ¿Qué hora eran? Eso era de las 3:30 a 4 salían. ¿Estaban acabadas las cosas? Sí, estaban listas. Llegar y sepultar más.
Ya necesitamos 4. Y ustedes son 2, ya. Sí. Si ustedes no cierran, ¿lo ejemplo claro? ¿Cómo, perdón? Si ustedes no cierran la boca, se pueden ocupar 6 en vez de 4. No sé cuánto. Con esa potencia. Otro testigo en esa noche fue Óscar Ocampo, quien se desempeñaba como cuidador del cementerio. Y llegaron las 4 urnas y le entraron para adentro, y bajaron ahí, y ya los pusimos a trabajar. Y bien rápido. Después de haber hecho ese trabajo, lo formaron, dijeron los civiles, uno en cada esquina. Ahí dijo el general, dijo, aquí nadie habla. Y dijo, si hoy día fueron 4, hoy mañana van a ser 8. Mañana van a ser 8, eso usted por si alguno hablaba. Hablaba, ¿no? Claro. Entonces que ahí saltó un carabinero y dijo, yo soy policía, le dijo. Es que dentro de las corrientes de policía también hay traidores, le dijo el general. Así que ya después media vuelta y se fueron. Héctor Espinosa lleva 45 años trabajando en el cementerio. Al igual que ahora, el 73 era jefe de archivos. El director de la época, René Duarte Gatica, le prohibió registrar las sepultaciones, argumentando haber recibido órdenes de la superioridad militar. Es todo lo que yo podría decir sobre el particular. Lo único que les pido disculpas a los familiares, porque muchas veces les mentí. Naturalmente que obligado, te comprenderás, obligado por las circunstancias que existían en aquel tiempo. Jubilado en 1977, el director de ese entonces, René Duarte Gatica, se trasladó hasta la ciudad de Arica. Dice recordar los hechos con absoluta nitidez. Según señala, al día siguiente del entierro se dirigió hasta las oficinas de la jefatura militar. Allí las instrucciones fueron expresas y contundentes. Yo le expliqué al señor comandante porque me dijeron, no vas a recibir mi comandante. ¿Quién era el que habló con usted? El comandante de ahí, no sé el nombre de la persona. Entonces yo le expliqué que en qué situación legal iban a quedar esas personas, puesto que habían llegado sin certificado de defunción y sin autorización de sepultación que extiende el registro civil. ¿No? Entonces él me explicó que debían cumplirse las órdenes militares en ese momento. Bueno, me dijo, respecto a los familiares, dígales que en un tiempo más, cuando se normalicen las cosas, a través del director del cementerio, se les va a informar dónde están ubicados sus deudos. ¿Le prohibió informar o solamente le sugirió que no informara? Prohibió, en forma terminante. Cuando usted fue a hablar con esa autoridad de la guarnición militar, el señor Duarte, ¿él estaba enterado de lo que había ocurrido? Por supuesto, por supuesto. Cuando él me recibió, me dijo, ¿usted es el director del cementerio? Sí. ¿Viene por lo de anoche? Sí. En uno de los sectores más pobres de Lota vive la familia de Bernabé Cabrera, su viuda Carmen y 3 de los 7 hijos. Otros 3 están repartidos en Santiago, Montevideo y Moscú. De un séptimo, que también partió al extranjero hace largo tiempo, no existe ninguna información. La desintegración de las familias de los detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, dicen, fue un verdadero síndrome. No sé, no es la familia que uno esperaba. No tuvo esa unión como yo he visto en otras casas, acá no. A cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, el sacerdote Carlos Fuentes afirma que su zona registra uno de los mayores índices de represión y señala que definitivamente, al menos aquí, no hubo guerra. Durante toda la mañana del día 11 yo estuve trabajando, visitando personas que tenían problemas en Lota y en Coronel. Toda la mañana. Y no vi guerra por ninguna parte. Había, de parte de los militares, había situaciones como esta, por ejemplo, yo fui testigo de vuelos rasantes cuando pasaban los aviones de guerra por encima, con un ruido terrible por encima de la población. No recuerdo si fue el mismo día o día después, vi aparecer en la bahía de Coronel, por ejemplo, en los buques de guerra. ¿Ya? Claro, había una especie así de presencia militar fortísima, eso sí, ¿ya? Pero la gente no, y Lota se consideraba como el corazón rojo del país, a los temibles mineros.
Yo estoy convencido que nosotros vamos a sacar una tremenda lección de esto, a un costo enorme de todo este dolor que hemos hablado, que es que colectivamente el país toma conciencia del supremo valor de la persona humana. Entonces, toda violación a la persona humana es en el fondo una violación a los derechos de Dios. Por eso es tan grave, por eso la Iglesia ha jugado todas sus reservas morales en esto, todas, ¿ya? Porque está defendiendo la dignidad de la criatura humana. La ecuanimidad de los consejos de guerra es uno de los temas que se discute con mayor vehemencia. El abogado Adolfo Montiel representa a las familias de los ejecutados de Lota. Afirma que hubo errores garrafales en ese juicio, como por ejemplo aplicar la ley con efecto retroactivo. Sin embargo, a esta gente que había cometido delitos en tiempo de paz, cuando no existía el tiempo de guerra, que solo se quedó el 22 de septiembre de 73, se les aplicó esta nueva legislación e indudablemente con penas mucho más graves. Y en realidad la argumentación habría sido que los delitos que habrían cometido estas personas habrían sido delitos continuados, o sea, se habrían prolongado en el tiempo más allá del tiempo de paz. Y en consecuencia se le aplicó el tiempo de guerra. Ahora, desde el punto de vista de la doctrina penal parece una aberración, porque el delito continuado es otra cosa. Los delitos se agotan inmediatamente después que se ejecutan. El delito se agotó cuando fueron encontradas las cajas de dinamita de las cuales se le acusaba ser tenedores a estas personas. Esa es una aberración. ¿Ellos ya estaban detenidos? Ellos estaban detenidos, recuerden ustedes que se habían entregado voluntariamente. Hay que aplicarla. Arquitecto jurídico de ese fallo fue el entonces auditor Gonzalo Urrejola, el único abogado dentro del Consejo de Guerra. Había grupos armados, había grupos que estaban fabricando bombas y explosivos, y todo esto, usted me dirá, ¿a qué tendría? ¿Para qué? ¿Era para celebrar el 18 de septiembre? Supongo que no. Yo creo que el fallo estuvo ajustado a la ley y ajustado a mi propia conciencia. ¿No se consideró para nada el hecho que ellos, por ejemplo, se presentaran voluntariamente a declarar? Ellos fueron detenidos y fueron... A lo menos el señor Garrido se presentó en las intendencias por su propia voluntad y quedó detenido ahí. Bueno, no creo que haya eludido la acción de la justicia, pero el hecho cometido era de tal gravedad de las circunstancias, el hecho ameritaba la aplicación de la pena de muerte, que yo la apliqué, creo que correctamente, de acuerdo con el mérito del proceso y con mis consideraciones de conciencia. O sea, eso no era un atenuante. El hecho que hayan tenido conducta irreprochable anteriormente, ¿tampoco fue un elemento considerado o que hubiera podido equilibrar un poco la decisión? Se tomaron en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que se establecieron en el proceso, pero que pese a eso tomado en cuenta y pese a ese pesado, la repetición, la pena que le correspondía era la pena que se aplicó. Dentro de sus argumentos, el abogado Urrejola lamenta que en esos momentos la Corte Suprema se haya inhibido en su facultad para revisar los fallos del Consejo de Guerra. La Corte Suprema tenía la obligación de tener injerencia en lo que estaba pasando en los tribunales militares de tiempo de guerra. Guillermo Hartmann, militante del Partido Renovación Nacional y defensor de uno de los ejecutados, asegura que el fallo del Consejo pasó por encima de las normas elementales del derecho. Es el ABC en materia penal. No se puede ni se debe confundir. El abogado que haya estudiado poco o mucho derecho penal sabe que la ley penal no puede aplicarse con efectos retroactivos. Hablando de las cosas con franqueza, si habían cometido un delito de tener explosivos o trasladar explosivos, era un solo acto, complejo pero un solo acto, pero no tres delitos distintos. Voy a colocar un ejemplo. Una persona le pega una puñalada a otro y la víctima anda con abrigo. La cuchilla le atraviesa el abrigo, el vestón, la camisa, lo hiere y después el hombre muere. No podría ser procesado por daño porque le rompió la ropa, ni por lesiones porque le causó una herida y después por muerte. Las lesiones y el daño están subsumidos en el resultado final, muerte. Solamente será responsable de homicidio, pero no de homicidio, ni lesiones, ni daño. Hartmann señala también que el entonces jefe de la zona militar, general Washington Carrasco, lanzó a través suyo un ofrecimiento de último minuto que pudo salvar la vida a los fusilados.
Sin embargo, este fue rechazado por los dirigentes de Lota. Yo tuve una entrevista con el general Carrasco y él me dio a mí la oportunidad de entrevistarme con mi defendido para poderlo salvar del patíbulo. Esto es una cosa que jamás le he dicho. Él quería, y esto lo saben otras personas, que se le entregara una metralleta, una arma, digamos, automática, y liberar la pena de muerte a cualquiera de los 4 condenados. Después de casi 17 años, el capítulo de Concepción parece acercarse a su fin. El día 12 de julio, la jueza subrogante del segundo juzgado del crimen de Concepción, Ana Bianchi, ordena la exhumación de los cuerpos de los 4 dirigentes del Carbón. Solo el ruido de las palas, incrustándose en la tierra, rompe el tenso silencio. La jueza está acompañada del director del Instituto Médico Legal, el doctor César Reyes. Además, una veintena de periodistas y un número similar de familiares. Se trabaja simultáneamente en las tumbas expresamente señaladas por los testigos de la época. Transcurridos menos de 15 minutos, aparece el primer indicio. Es un zapato de hombre. En medio de nerviosos murmullos, se levanta una voz. Era de mi marido, señala la viuda del exalcalde de Lota, Danilo González. Con minuciosidad, los paleros completan su faena. Cualquier descuido puede arruinar el definitivo reconocimiento. Los familiares parecen experimentar sentimientos encontrados. Alivio y angustia se mezclan en aquellos rostros, mientras la tierra sigue cediendo a los requerimientos de la verdad. Un par de lentes, solo de mi papá, dice con voz quebrada el hijo de Vladimir Araneda. Imposible no trasladar la imaginación a las fotos del profesor fusilado. Uno a uno se van sucediendo elementos de juicio. Un trabajo dental, una polera. Todos anhelan aferrarse a detalles que materialicen la identificación. El juicio oficial lo entrega 4 días después el doctor César Reyes. Efectivamente, eran los fusilados de Concepción. En la sede del Poder Legislativo, en Valparaíso, así como en muchas instancias de la vida nacional, el tema de los derechos humanos ha sido materia de constantes debates. Parlamentarios de distintas tendencias entregan su opinión sobre las condiciones que vivía Chile en el año 73 y la visión con que debe enfrentarse el problema. Yo no creo que haya habido una guerra en Chile en el año 73. Lo que sí hubo fue, y evidentemente, una gran crisis política, social y económica, frente a la cual somos todos los chilenos responsables, porque no supimos cuidar la democracia. Creímos que la democracia en Chile era como la cordillera de los Andes o como el Océano Pacífico, que iban a existir siempre, cualquiera que fueran nuestros errores. Hubo clima de guerra, de enfrentamiento, yo diría también de inestabilidad absoluta. Nadie sabía lo que iba a ocurrir, cuántas armas habían, cuántos grupos guerrilleros armados estaban operando, en fin. Hubo clima de guerra, de enfrentamiento, yo diría también de inestabilidad absoluta. Nadie sabía lo que iba a ocurrir, cuántas armas habían, cuántos grupos guerrilleros armados estaban operando, en fin. ¿Usted cree que las violaciones a los derechos humanos o las muertes ocurridas en ese periodo corresponden a acciones planificadas de las Fuerzas Armadas? Yo diría que eran consecuencia de los enfrentamientos, de los allanamientos, de la búsqueda de armas, en fin, de desarticular la acción de los grupos que pretendían establecer en Chile un gobierno marxista totalitario, minoritario también. Yo creo aquí que la responsabilidad penal de aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos es una responsabilidad absolutamente personal. No podemos por ningún motivo inculpar a instituciones, menos a instituciones que nos pertenecen a todos los chilenos y que todos tenemos que respetar y resguardar. ¿Por qué con franqueza cada cual no señala la verdad histórica de lo que ocurrió? Y esto apunta a un solo objetivo, que mi hijo y el hijo de un socialista, cuando tengan que leer qué es lo que ocurrió en Chile a fines de la década del 60, no tengan que comprar 2 libros distintos para conocer la historia de Chile, sino que pueden comprar un solo libro de la historia de Chile, con matices, pero con una versión. Hoy día, lamentablemente, tendría que recurrir a 2 libros, porque las versiones son absolutamente contrapuestas. Valdivia es una ciudad hermosa, foco de atracción para miles de turistas chilenos y extranjeros.
Pero junto a estos paisajes apacibles se vive una intensa actividad judicial vinculada con el tema de los derechos humanos. Este año los abogados de la Vicaría de la Solidaridad han trabajado arduamente. Aquí se dio el proceso por los 18 campesinos muertos en la localidad de Chihuahua. Un caso que ha concentrado la atención de la opinión pública y que de alguna manera ha postergado el conocimiento de otras situaciones profundamente dramáticas. Blanca Pérez realizaba las tareas domésticas de su hogar el día 20 de octubre del 73. A las 9:30 de la mañana, esa normalidad se trastocó para siempre. A esa hora fueron detenidos en la misma casa sus hijos, Juan Bautista y Pedro Robinson Fierro Pérez, de 15 y 14 años respectivamente. Ambos adolescentes murieron y según su madre, todo se debió a una confusión. Los buscados, dice, eran otros dos jóvenes, pero de apellidos Fierro Huinca y no Fierro Pérez, como sus hijos. Lo único que puedo decirle que eran militares y carabineros. Andaban juntos. ¿Dónde los llevaron a ellos? La llevaron de aquí, de la casa, la sacaron a golpes para allá. Yo corrí toda una pampa detrás de ellos, hablándoles, suplicándoles que por qué hacían ellos con mis hijos. Me insultaban, les pegaban a ellos. Señora Blanca, ¿usted cuándo supo que sus hijos estaban muertos? Por unas vecinas que vinieron a avisarme. Vecina me dijo, tus hijos están en la morgue. El día viernes me tiré en la mañanita, ahí los vi yo como a las 9:30, ahí estaba abierto. Vi al Pedro, el menor, manoseado de pies y manos con su misma ropa, para que ellos no se puedan defender. Y el Pedro tenía su boca llena de cosas así, de astra, de caballo. No sé que lo converse, pero así estaban, con espinos, sus ojos que ya no daban más ya, su garganta enteramente hinchada porque le hacían tragar esas cosas. ¿Y cómo supo usted que los habían confundido? Porque estaban en la morgue por Fierro Huinca. ¿Estaban por Fierro Huinca? Estaban por Fierro Huinca ellos. ¿Y ellos eran Fierro Pérez? Ellos eran Fierro Pérez. Ya, y el Juanito también en las mismas condiciones, estaba lleno de piquetones, todos puros piquetes. Pero espalda no tenían nada. Desde Valdivia el día 9 de octubre del año 73 partió el convoy militar con destino a Chihuahua. La primera parada fue en el pueblo de Futrón. Allí se recibió de manos de carabineros los primeros 2 detenidos. También en Futrono se incorporó a la caravana, en calidad de guía, al civil Américo González, propietario de un fundo en Chihuahua. Pocos kilómetros más adelante, en Chifén, se agregaron otras 4 personas apresadas. El camino a Chihuahua es difícil, casi exclusivamente reservado para jeeps, camiones o camionetas. Con dificultades, los hermosos paisajes logran atenuar los inconvenientes de una ruta tortuosa y demoledora. Por aquí transitó el grupo de militares con sus prisioneros, hasta llegar al caserío de Curriñe. Aquí se aprendió a la mayor parte de los campesinos que luego fueron ejecutados. Rosa Barrientos perdió a su esposo, Daniel Méndez, con quien tenían 8 hijos. Todos los que se perdieron de aquí, de este barrio y de por acá arriba, y pasaron también por allá por Chabranco a buscar la gente en la tarde, que ya que estaba saliendo de sus trabajos porque llovía tanto. Ahora, ¿quién acompañaba a los militares? ¿Usted se recuerda? Sí, me recuerdo, sí, ese era este González de Ría de los Baños. ¿Américo González? Américo González iba en medio ahí de los militares. Ese hombre iba ahí y hacía con la mano adentro, más no sé yo qué diría, pero así hacía. Y ese no se movió de ahí. ¿De los camiones? De los camiones. ¿Nunca trataron ustedes de ubicar los cuerpos? No, porque mire, aquí cuando bajaron ellos, pasaron a las casas. Y me pasaron a mí a decir, no sé si a las otras viudas le dirían, pero a mí me dijeron que nunca me querían ver sorprender arriba buscando a alguien, porque yo ahí mismo iba a quedar también con ellos. ¿Quién le dijo eso? Me dijeron los militares, pues, cuando bajaron después. Luego de Curriñe, la recolección de detenidos prosiguió en Folilco y Chabranco, hasta llegar al fundo de Chihuahua, a la casa patronal de Américo González, un sector de baños termales que era el único motivo de renombre para la zona. Según las versiones, los prisioneros fueron instalados, maniatados y bajo estricta vigilancia
en la terraza del inmueble. Y en la noche, a unos 450 metros de la casa, se procedió a las ejecuciones, en circunstancias aún no totalmente aclaradas. Los cuerpos permanecieron algunos días a la intemperie y luego fueron enterrados en estas fosas. 5 años después, y ante el peligro que el lugar fuera descubierto, los restos fueron exhumados y trasladados a un sitio hasta el momento desconocido. Podría pensarse que estas 3 fosas fueron cavadas sin premuras o sobresaltos de ningún tipo, porque Chigüío es verdaderamente un escondite de la naturaleza, un lugar de muy difícil acceso, tal vez el sitio ideal para aquellos que pretendieron borrar y eliminar todas las evidencias, pero seguramente por aquellas mentes que idearon, ordenaron y ejecutaron la inhumación ilegal de 18 campesinos de esta zona, jamás se cruzó la idea de que las fosas pudieran ser descubiertas y convertirse así en otro eslabón de una verdad que parecía destinada y condenada a seguir bajo tierra. La denuncia de un testigo que vio los cadáveres antes de ser enterrados permitió a la justicia detectar el sitio exacto de las fosas. Sin embargo, solo se pudo comprobar que los cuerpos habían sido retirados. Los pocos restos que quedaron aquí no fueron suficientes para establecer la identificación de ninguno de los campesinos. Dentro de las familias cundía la desolación. María Flores, viuda de Salinas, nunca más supo de su hijo Carlos, quien a los 20 años recién había culminado el servicio militar. Noelia y Luis Pedreros son 2 de los 5 hijos de Pedro II Pedreros, quien era viudo al momento de ser detenido. Su muerte dejó en absoluta orfandad a los menores. Era una cosa muy dolorosa nosotros vivimos, porque estar solos significa tener mamá, no tener a nadie que los ayude, nos dé una mano. Para pasar el hambre comíamos manzanas verdes, salíamos a buscar, en el tiempo de verano salíamos a buscar murras, por ahí la vendíamos, por eso mismo comíamos. Traté de surgir, no ser una persona que no tenga dignidad ni tenga orgullo, porque yo de mi apellido siempre lo llevo con harto orgullo, aunque me digan que mi padre fue un comunista. Traté de subir, trabajar lo que podía, con la esperanza que algún día llegara y que me vea bien, que no me vea que soy una mujer de perdición, que me haya una hija decente. Américo González, dueño del Fundo Chigüío, es indicado por muchos familiares como delator. Para otros simplemente fue obligado a guiar a los militares. El día que concurrió a declarar ante el juez, se mostró irresoluto y nervioso. Me tomaron aquí en Futrono, sabían que yo era de Chigüío, y de ahí me subí a un carro militar, un día de lluvia de la noche tremenda, entonces nos fuimos hasta Curriña, después de Curriña llegamos a Chabranco, después llegamos allá a los baños. ¿Iban subiendo prisioneros en el camino? Sí. ¿Cuánto aproximadamente era? No, eran alrededor de 15, esa cantidad. ¿Y los detenidos qué conversaban? ¿Tenían idea el paradero que podían tener, algo así? No, porque yo no estuve siempre aislado, porque yo estuve siempre adelante en una Toyota 3/4 en el primer asiento, y atrás la patrulla con todo. ¿Pero usted sabía cuál era el objetivo de esa patrulla militar? No. ¿Y por qué cayó durante tanto tiempo? ¿Por qué no reveló esta situación que usted está procediendo? Sí, cualquier persona que ¿Por qué no lo hizo usted? Si sabía que lo que había pasado. No, es que... La noche del 9 de octubre del 73, las ráfagas de metralla rompieron la armonía de estos paisajes y derramaron la sangre de 18 campesinos. Son las heridas que aún no cicatrizan de un periodo complejo, respuestas al deterioro progresivo que venía sufriendo la convivencia nacional, donde la palabra democracia sonó a despilfarro y donde al final hubo vencedores y vencidos a lo largo de todo Chile, donde muchas veces la suprema dignidad del ser humano fue sepultada. En Chigüío, en Valdivia, en Concepción, en Santa Bárbara, en Paine, en Copiapó, en Pisagua. La verdad parece indispensable para recapturar una historia común, para llegar a la reconciliación. Para que nunca más detenidos políticos deban entonar obligados el himno nacional,
como ocurría frente a la cárcel de Pisagua, que los reemplacen las voces del futuro, aquellas que cantan alegres y solemnes y que merecen recibir un país reconciliado. Fue latino contra la opresión.